Hola, queridos hermanos. Muy buenas tardes, días, noches, tengan cada uno de ustedes en cualquier lugar donde ustedes se encuentren actualmente. Bueno, pues estamos muy contentos de dar inicio a esta tercera catequesis, de la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Y que bueno, tenemos varios temas que tenemos que ir desarrollando y lo iremos haciendo como siempre. Las recomendaciones habituales es pedirles que pongan en silencio su micrófono, que haríamos la exposición del tema y dejaremos un espacio hasta el final para hablar justamente y responder a preguntas, respuestas, comentarios, aportaciones que cada uno de ustedes quiera hacer, ¿vale? Como siempre vamos a iniciar justamente encomendándonos al Espíritu Santo. Y por tanto, pues decimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo de actuar, lo que debo de hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, bueno, queridos hermanos, pues el día de hoy justamente entramos desde algo que me parece que es muy interesante dentro de nuestro catecismo de la Iglesia Católica, porque ahora que estamos justamente hablando de la vida moral, pues justamente estamos como construyendo las bases, ¿no? Las bases de en qué se sustenta y se apoya todo lo que tiene que ver con nuestra moralidad. Entonces, bueno, pues la moralidad, primero, de hecho, nuestro catecismo, abarcando desde el punto 1762 hasta el 1770, vamos a hablar primero que nada de lo que son las pasiones. Por cierto, alguien me pregunta por el material y tiene razón. De hecho, yo creo que el día de mañana, más tardar, pasado mañana, cuando muy tarde, les pasaré el material. Perdón porque esta ocasión no la hayamos hecho de manera oportuna, pero bueno, ya se los estaremos enviando. Entonces les decía yo, esta primera parte del catecismo nos habla de las pasiones y la vida moral, ¿no? ¿Qué son las pasiones? Ese es un punto importante. Las pasiones no son algo que precisamente podemos decir que es algo malo, ¿no? De hecho, las pasiones no son malas. Uno tiene que vivir a veces decimos que hay que vivir la vida con gran pasión, ¿no? Con vivir y creer y con todo ese entusiasmo. Entonces, realmente nos dice el catecismo que es que todos nosotros fuimos creados con una vocación de felicidad eterna. Todos los hombres y mujeres fuimos creados con la intención de vivir la vida, de buscando siempre la felicidad eterna. Como fuimos hechos para el infinito, no nos podemos conformar con algo menor a eso. Por esa razón es que digamos que nosotros todo lo que hacemos, pues no hay nada que nos satisfaga tanto como tratar de buscar constantemente ese sentido de eternidad, de infinito, ¿no? Hay quienes dicen, y yo no estoy de acuerdo, antes sí, te decían, oye, hemos oído hablar muchas veces que alguien dice, oye, pues es que la finalidad más importante del hombre es ser felices. Pues no, ya decíamos desde la catequesis pasada, que el ser feliz es una consecuencia del vivir nosotros rectamente orientados a Dios, porque Dios es el infinito, Dios es lo eterno completamente. Por eso, y además fuimos nosotros creados con esa necesidad, con ese anhelo de eternidad. Por eso es que cuando somos felices, buscamos ser felices en lo infinito, al grado extremo, ¿no? Y por esa razón es que, de hecho, nos dice el catecismo que tenemos razón en ese sentido de búsqueda infinita de la felicidad.
pero porque buscamos, internamente nosotros buscamos aquel que es infinito y que infinito nos creó, ¿no? Sabemos, y lo hemos comentado en otras ocasiones, que esas partes que nosotros tenemos, sabemos que estamos formados por alma, por espíritu y cuerpo, ¿no? Y que la parte del cuerpo pues, es muy fácil poderla pues, identificar porque somos hechos de cosas que tocamos, ¿no? Ya la vez pasada hablábamos acerca de que los avances científicos han hablado muchas cosas acerca de lo que es el cuerpo, ¿no? Y el ADN y muchos avances científicos, todo eso está muy bien, ¿no? Pero que definen y hablan acerca del cuerpo. En otras catequesis también hemos hablado que lo que caracteriza al espíritu son básicamente dos cosas, que es la razón y la voluntad. Y hay quien habla inclusive de la memoria, pero principalmente la razón y la voluntad son las dimensiones o las características propias de nuestro ser espiritual, ¿no? Esa parte que nosotros tenemos de espíritu está regida y nos podemos identificar y saber que están ahí por nuestra razón y la voluntad para hacer las dos cosas. Esa es nuestra parte espiritual. Bueno, pues las pasiones, queridos hermanos, las pasiones justamente son aquellas cosas, o sea, digamos que cómo nos afecta cada una. Desde el punto de vista del cuerpo, de la parte corpórea, pues justamente las pasiones es aquella ansia que tenemos por el bien que no poseemos y buscamos, es como algo que hemos perdido y que queremos tener. Y eso es lo que nos apasiona, lo que hacemos por buscar obtener ese bien que no tenemos, ¿no? En cambio, desde el punto de vista del espíritu, pues bueno, lo que nosotros estamos buscando es que esa facultad de la razón y la voluntad justamente es la forma en que se comunican entre el cuerpo y el espíritu. Por eso es que las pasiones también se le llaman, se refiere a que son sentimientos y se refiere a las emociones o impulsos, a la sensibilidad que nos inclinan a obrar o no obrar algo bueno o mal. Es decir, que nosotros, por lo que sentimos, lo que el cuerpo hace, y ahí pues podemos salvar de muchas cosas, ¿no? Como decía San Pablo, hago las cosas que no quiero y no hago lo que deseo hacer, ¿no? Entonces es ahí, ya hablaremos acerca del querer y el querer hacer y el desear hacer. O sea, son cosas que ahí definimos, que iremos viendo. Pero el punto importante es que estas pasiones es algo que nos inclina a obrar, ¿no? Es algo que nos permite estar como teniendo esa tendencia. No significa que nos obliga a, sino que de forma natural nos inclina a hacer algo que podemos ya después juzgar que sea algo bueno o sea malo, ¿no? Pero esa inclinación natural a hacer las cosas, esa es la pasión. Y por eso dice que es como el puente que une tanto el cuerpo como la parte del espíritu, ¿no? El cuerpo, que es la sensibilidad, el que tiene la sensibilidad, el que siente, y el espíritu que juzga para actuar o para no actuar en base a ese sentimiento, ¿no? Entonces, por eso la pasión es el elemento que los une, nuestra parte espiritual con nuestra parte corporal, ¿no? Nos dice que el corazón, y de hecho muchas de las veces hemos visto que cuando se habla del corazón, eh, aunque hoy en día sabemos que realmente todos los sentimientos y actos están gobernados físicamente por la parte del cerebro, tradicionalmente siempre hemos visto y hemos identificado al corazón como la sede de esos sentimientos, ¿no? Nos dice el catecismo que el corazón es la fuente donde brota el movimiento de todas las pasiones, ¿no? Es de ahí desde el corazón donde gobernamos todo, donde llegamos todo. Claro, esto, como ya digo, tiene una forma, pues, metafórica, ¿no? Pero tradicionalmente siempre hemos identificado el corazón como la fuente de esas pasiones, ¿no? Entonces, bueno, pues
nos sigue hablando el catecismo de que, pues, pasiones existen muchas, ¿no? Pero la más fundamental, la más importante es la del amor. Pero no estoy hablando aquí desde el amor como el punto de vista de la virtud teologal, no, sino que ese amor es como que el que, desde el punto de vista de pasión, la pasión del amor, es el que causa ese deseo del bien ausente. Es como algo que no tenemos, esa pasión del amor, es por lo que no tenemos, que deseamos con gran ganas y tenemos la esperanza de obtenerlo, ¿no? Esa es la pasión del amor, no de la virtud. Entonces nos dice que brota siempre desde el aspecto sensitivo, es decir, del cuerpo, pero al mismo tiempo están integradas la voluntad y la razón. Porque una pasión, lo más importante que nosotros tenemos, y nos dice el catecismo, es que una pasión en sí misma no es ni buena ni mala. Lo bueno o lo malo es el juicio que hacemos sobre esa pasión, lo que ya veremos en la parte de la conciencia. Pero digamos que la parte importante es que nosotros estamos llamados desde el punto de vista espiritual a dominar las pasiones, ¿no? Las pasiones son buenas porque de hecho son creación de Dios y Dios nos las mandó. Entonces la pasión, lo que tenemos que hacer es que tenemos que desarrollar la capacidad para ser capaces de ir controlando las pasiones e irlas encaminando hacia el fin, hacia un fin bueno, ¿no? Hacia un fin correcto. Eso es lo que tenemos que hacer para con las pasiones, ¿no? Ir domando esas pasiones para irlas llevando hacia un lugar correcto, que es el camino de Dios. Porque si nosotros no ponemos un freno a la parte de las pasiones, si no las controlamos, entonces las pasiones nos gobiernan a nosotros y es ahí donde nosotros nos perdemos. Y por eso es que es tan importante el juego que tiene entre el cuerpo y el espíritu. El espíritu tiene que domar esas pasiones. Es como cuando si nosotros fuéramos como el chofer de una carreta, o sea, de llevar una carreta de caballos, los caballos pues pueden ser diferentes un caballo de otro, y uno puede ser más brioso y el otro menos, un poco más lento y eso, pero es justamente el conductor el que se encarga de aplacar a un caballo y apoyar o estimular más a otro caballo. Y en la medida que esto sea armónico, que podamos llevar las cosas adecuadamente, entonces tenemos una conducción muy buena y muy ágil y muy rápida, ¿no? Y ese es donde el espíritu hace la función de este conductor del carro de caballos, ¿no? Nos dice, bueno, y obviamente aquí hay que ver y apoyarnos como el catecismo dice, y hablaremos mucho de San Juan de la Cruz, porque San Juan de la Cruz nos habla de que existen 4 pasiones, ¿no? Y esas 4 pasiones siempre están en constante movimiento. Una de ellas nos habla del gozo, ¿no? El gozo es justamente esa de la que hablábamos, ¿no? Del amor, es el decir, es la alegría de estar en el buen camino. O sea, vamos, bueno, nos habla de las 4, que es el gozo, la tristeza, el temor y la esperanza. Son esas 4 pasiones, ¿no? Y esas son las 4 pasiones como esos 4 caballos que tenemos que ir domando, ¿no? Todas estas son buenas, estas 4 pasiones, ¿no? Nos habla del gozo justamente cuando nosotros es ahí donde sentimos esa parte de la sensibilidad, de decir, pues no tengo o tengo el deseo de estar como teniendo ese bien amado, aquella parte que yo siento que es parte complementaria a lo que a mí me está faltando y que yo añoro tener, ¿no? Puede ser una pareja, puede ser otra, puede ser alguien así, ¿no? Entonces, esa parte del trozo de felicidad que yo tengo, que no puedo, que no tengo ahora mismo, esa es la parte del gozo, ¿no? De hecho, hay quienes dicen que justamente es ahí donde el diablo ataca. ¿Por qué? Porque es como un dulce tan rico que es por donde él nos ataca más a todos, ¿no? Es ahí donde él se apoya. ¿Y cómo debemos gobernarla? Como dice San Juan de la Cruz,
pues nos dice que el gozo hay que gobernarlo a través de ir orientando esa alegría, esa fuerza que tenemos por ese bien que no tenemos, tenemos que orientarlo al buen camino, a orientarlo hacia ir buscando el camino que poco a poco nos puede llevar a Dios, ¿no? En las cosas que hacemos. Ese es el gozo. Y la tristeza, nos dice que la tristeza es buena, ¿eh? O sea, la tristeza es buena, pero no esa tristeza que nos lleva a pensar, a decir, qué mal hice esto, qué ridículo hice aquello, cómo me están viendo, cómo quiero ser aceptado y no soy aceptado, y entonces me frustro, me pongo triste. No, no se trata de esa tristeza. Esa parte no es una tristeza buena, es esa tristeza que simplemente nos hace sentir ese llanto, esa depresión, el vivir o tratar de gustarle a los demás, no es esa tristeza, que aunque es la pasión de la tristeza, esa es la tristeza mal encaminada, ¿no? Nos dice San Juan de la Cruz, que tenemos que enfocar la tristeza hacia lo que comúnmente se ha llamado hacia la tristeza del temor a Dios, ¿no? El temor a Dios no es un Dios que castiga, sino es el temor a no tener a Dios con nosotros, habernos alejado y haber perdido su compañía, ¿no? El sentirnos muy lejos de Él, ¿no? Entonces, es la tristeza. Por eso dice que es buena, porque es como un ponernos alerta constantemente de no estar lejos de Dios, ¿no? Ese es el sentido correcto o bueno de la tristeza, de la pasión de la tristeza, según lo dice San Juan de la Cruz. El siguiente es el del temor, perdón, ya me confundí. El temor era el temor, era el temor bueno, era el temor, que es la tercera pasión, es el temor de Dios, el temor de no estar con Dios. El de la tristeza era la tristeza por no estar encaminando unos pasos hacia Dios, ¿no? Perdón por la confusión. Pero bueno, ese temor, hablando del temor, también dice que es algo bueno, pero el temor es lo que, digamos que es bueno, no en el sentido de preocuparnos de que algo nos va a pasar, algo nos va a hacer alguien, nos va a hacer alguien algo. Estar como atrapados en esa pasión de decir, no puedo vivir y vivo en la zozobra porque en cualquier momento estoy sintiendo que alguien va a llegar y me va a hacer algo, ¿no? No, ese no es el temor adecuado porque nos volvemos rehenes de que cualquier cosa que suceda entonces nosotros ya no podemos estar contentos, no podemos estar bien, porque inclusive subir una escalera, ir a visitar a un familiar, ir de paseo a otro lugar, al final del camino nos llena de ese temor. Esa es la pasión mala, ¿no? La pasión bien entendida del temor es estar buscando siempre que Dios esté para con nosotros. El que nunca haya algo que nosotros hagamos que aleje a otras personas de Dios que nosotros sintamos que los juicios y los actos que nosotros hacemos no estén encaminados a la mayor gloria de Dios, como se decía antes. Ese es el temor y esa es la pasión, la pasión bien enfocada, como diría San Juan de Dios. Y finalmente está el de la esperanza. Pero igualmente, aquí no hablamos de la esperanza como una de las virtudes teologales, ¿no? No, nos referimos a la esperanza igual, en la parte de la esperanza como algo bien encaminado, diría San Juan de la Cruz, es justamente a nosotros ponernos y establecernos pues metas, ¿no? Metas que nos impulsen a tratar de conseguir cosas mejores, más buenas, ir creciendo hacia arriba, ir llevando hacia cada cosa, ¿no? Esto es lo que nos dice San Juan de Dios. La parte mala o negativa de esa pasión de la esperanza, pues es muy fácil identificarla. Cuando nosotros ponemos todas nuestras esperanzas en el amigo, la novia, el novio, el hijo, la hija, en una persona que siendo como nosotros es falible, nos puede fallar, pues es muy endeble, ¿no? Nuestras posibilidades, nuestras fuerzas. Por esas razones que tenemos que ir a ambicionar metas más grandes, ¿no? Como le decía yo, como mirar al infinito. Y esas eran las recomendaciones que San Juan de la Cruz nos hacía, ¿no?
De hecho, nos dice el catecismo que, que la aversión al mal, o sea, la aversión al mal es algo también muy bueno que tenemos nosotros que estar cuidando. De forma normal, nosotros tenemos que estar en contra del mal que nos rodea o el mal que nosotros podemos hacer o el mal que nosotros podemos recibir. Pero también nos previene y nos dice que la aversión al mal mal conducida se convierte en odio a las personas. Y entonces es cuando no, digamos que generamos alguien nos llega a hacer algo y esa persona que nos lo hizo, entonces le guardamos un gran resentimiento y odiamos. Y el odio es otra de esas pasiones muy duras, ¿no? El odio es una de esas pasiones que es capaz de poder amargar una vida completa de una persona. Por eso cuidado con llegar a la parte del odio. Nos dice por eso el catecismo que, tomado de San Agustín, es muy importante que hagamos ese esfuerzo por odiar el delito, pero, pero amar al delincuente. Este consejo nos lo da San Agustín. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Seguramente cada uno de ustedes habrá pasado por una situación muy complicada, seguramente. Y siempre personificamos y ponemos cara a aquella persona que nos hizo mal. Y a veces quizá tal vez generamos ese odio. Pero nosotros tenemos, nos invita San Agustín a hacer un cambio de esquema. Y entonces no estar odiando a las personas, sino el acto que nos hicieron. Eso tratar de evitarlo, pero amar a la persona. Eso es lo que nos pide San Agustín. Y para eso, bueno, pues justamente nos dan otra serie de consejos que pues ya ahora veremos. Pero lo que sí es importante es que aquí caigamos en algo, queridos hermanos. A veces hay personas con quien yo a veces hablo y me dicen, oye, pues fíjate que fulana de tal me hizo esto y no lo puedo soportar y otra persona me dijo esto o aquello y me parece muy mal y no puedo ni verla. Y cuando nos ponemos a revisar y hablando con ellos acerca de a qué persona sí quieres, pues muchas de las veces sus querencias y sus amores se centran a su círculo más pequeñito, ¿no? Aquellas personas. Ahí ojo, porque ahí cabríamos, justamente caeríamos a lo que Jesús nos advertía, ¿no? Dice, si nada más queremos aquellas personas que nos aman, pues qué extraordinario hacemos, no hacemos nada diferente. Aquellas personas que nosotros también decimos que son personas malas, esas personas también quieren a las personas que están más cerca de ellos. No hagas eso, sino atrévete a hacerlo diferente. Y lo diferente es, como decía San Agustín, amar al delincuente, ¿no? ¿Y cómo se traduce esto? Bueno, eso se traduce en nuestro día a día, no en estar repartiendo besos a esas personas, no, sino estar orando por esas personas, pero orando de corazón, ¿no? Ahí a veces es necesario ponerse en los zapatos de esa persona, no ser tan duro en los juicios y estar pidiéndole mucho a Dios por esas personas, por esa conversión de esas almas, por la conversión de esos corazones. Y así es como nos pide que San Agustín, que nosotros ejercitemos el buscar siempre amar a los demás, ¿no? Nos dice el mismo San Agustín, que, bueno, de hecho, aquí también nos recomiendan un camino que nos recomienda San Juan de la Cruz, un camino que digamos que para que nosotros podamos ir ordenando la parte de esas pasiones, dominando esas pasiones, pues San Agustín, perdón, San Juan de la Cruz solía decir que si hoy en día seguramente lo leyéramos, pues nos parecía un poco extraño, porque él decía, si tienes que hacer un camino complicado, decidir, Vámonos. Ay, qué sueño tengo, mi muñequito. sigue por Ya, favor no el llores, no llores. camino complicado. Si tienes que comer, prefiere ayunar. Si tienes que hacer algo sencillo, hazlo complicado. Si alguien necesita de ti, dale toda tu ayuda. En fin, hace como estos caminos que pueden parecer como masoquistas, ¿no? Pero no se trata de eso, sino de lo que se trata justamente es ir como dominando esas pasiones para irlas ordenando. Es una manera no de que nosotros nos castiguemos nosotros mismos, puede parecer así,
pero realmente lo que estamos nosotros es que estamos educando esas pasiones, es el estar ejercitando ese trabajo de ser como el conductor de ese carro de caballo, ¿no? Cuando nosotros vamos ejercitando nuestro espíritu de esa manera, entonces vamos poco a poco viendo la vida de una forma diferente. Cuando pedimos por aquellas personas que por alguna razón extraña están en contra de nosotros y pedimos por ellos, y si se ofrece el caso, les ayudamos a esas personas, es una manera en que nosotros vamos cambiando ese corazón y vamos dominando las pasiones que nosotros tenemos. Nos dice el catecismo que, que una de esas cosas es que hay que, para justamente ir en el mismo camino, que amar es desear el bien a alguien. Eso es amar. Y tenemos nosotros y tenemos que estar claros de que estamos llamados a amar a todos, el prójimo, ¿no? Y entonces, ¿qué significa amar al prójimo? Pues es esto, ¿no? Es desearle el bien a esas personas, a todas aquellas personas. Nos dice, nos vuelve a reiterar el catecismo que las pasiones son malas si el amor es malo, ¿no? O sea, si ese amor se convierte en un egoísmo para satisfacerme a mí mismo, entonces esa pasión pues es mala y entonces todo lo corrompe, ¿no? Por eso tenemos a veces entre el recibir una satisfacción y donarnos a nosotros para los demás, a veces diría San Juan de la Cruz, hay que preferir esta segunda, porque nos va a generar a largo plazo mayores beneficios. Nos dice también el catecismo que las pasiones también se llaman voluntarias, o sea, son pasiones voluntarias, pero porque están ordenadas por la voluntad. Es la voluntad la de nosotros la que lleva hacia un lado o hacia el otro a la voluntad misma, ¿no? Es cuando la voluntad, cuando llevamos hacia esa voluntad algo bueno, ¿no? Nos dice que las pasiones son buenas o malas cuando la razón y la conciencia las califica. Es decir, una pasión en sí misma, como decíamos, no es ni buena ni mala, sino hasta el momento en que nuestra razón y nuestra conciencia hace un juicio de esa pasión, ¿no? De forma tal que si quizá tal vez esa pasión me está llevando de forma desenfrenada a olvidarme de las cosas que tengo que hacer por una satisfacción temporal que yo estoy recibiendo, por ejemplo, puede ser una ficción, algún tipo de droga o lo que sea, entonces entonces ahí yo hago un juicio, mi razón hace un juicio de que eso me está apartando de mi camino, entonces esa es una pasión negativa. Sin embargo, si esa pasión me está llevando a cada vez, por ejemplo, si me esfuerzo por conocer más cosas de la palabra de Dios, a leer la Biblia, a conocer otro tipo de cosas, están en estos mismos cursos, entonces esta pasión, porque a veces sentimos como que nos eleva el espíritu y nos hace entrar en un estado de gran alegría, entonces la pasión es una pasión, es una buena pasión, ¿no? Es el juicio que hace la razón sobre eso. Y y nos dice también el catecismo que en cuestión, regresando a esto de lo que las pasiones son voluntarias, nos dice que tenemos que tener muy, muy claro que la voluntad tenemos que ver que en esta voluntariedad o que las pasiones son voluntarias, porque la voluntad nuestra no, vamos, las apoya, así que no se opone son producto de nuestra voluntad, o bien que nuestra voluntad no se opone a esa pasión, ¿no? Las dos cosas, es decir, que no solamente que nosotros tengamos una actitud activa, sino también hay que cuidar nuestra actitud pasiva, ¿no? Porque hay veces que quizá tal vez el no hacer algo es hacer algo malo, ¿no? El estarnos callados ante una injusticia que está pasando por delante de nosotros o cerrar nuestros ojos ante la necesidad de alguien que llegue y nos pide ayuda, eso también es
un acto que puede ser juzgado como bueno o malo, no por lo que hicimos, sino por lo que dejamos de hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice el catecismo. Y nos reitera que no se trata de reprimir las pasiones, no se trata de eso, no se trata de decir, hago como que no las siento, no, sino se trata de reconducirlas, siempre de tener en mente esta idea de ser como el conductor de ese carro de caballos, ¿no? Entonces los caballos siempre van tirando por diferentes lugares, pues nuestra voluntad y nuestra razón tiene que ordenar esas pasiones para tener una vida espiritual sana. Eso es lo que nos dice. Finalmente, en ese apartado de las pasiones, lo que nos dice el catecismo es que esas pasiones son moral, ya que estamos hablando de los juicios de la pasión, nos dice que las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción buena, ¿no? O sea, también nos podemos apoyar en eso para decir, bueno, pues es que una pasión que termina en una acción buena es una pasión buena, ¿no? Nos dice también que la voluntad mala cae en las pasiones desordenadas y las hace, que eso es muy importante. Cuando digamos la voluntad que nosotros tenemos para hacer las cosas, lejos de controlar y apaciguar esas pasiones, pues dejamos que se las lleve nuestra voluntad y que nuestra voluntad esté marcada por esas pasiones, entonces se vuelve la voluntad reo de esas pasiones y entonces ahí es cuando nosotros nos perdemos, ¿no? Entonces, esas pasiones se vuelven mucho más grandes y un poquito al final voy a compartirles el testimonio de una persona donde nos habla justamente de esto, cuando nosotros no somos capaces de gobernar esas pasiones y nos volvemos esclavos de esas pasiones, esas pasiones, como ya dijimos, estamos llamados al infinito, entonces esas pasiones crecen de manera enorme, enorme y nos volvemos mucho más esclavos de ellos y vamos a más y vamos a más y vamos a más. O sea, es como el caso, ¿no? De que alguien que empieza con una adicción, por ejemplo, a la bebida, comúnmente después de ahí siguen las drogas y después de ahí siguen otras cosas y una más y cada vez van a peor, ¿no? Nos dice que el catecismo que pues nosotros podemos educar esas pasiones a través de las virtudes, y ahí sí hablamos de las virtudes pues, teologales o de las humanas, ¿no? Y que justamente esas pasiones pueden ser pervertidas por los vicios, ¿no? Nos dice también el catecismo que en la vida cristiana, el Espíritu Santo es aquel que moviliza todos nuestros actos, ¿no? Incluidos los dolores, temores y tristezas. Por esa razón nos recomienda altamente que nosotros perseveremos justamente en la oración, en la evocación del Espíritu Santo, porque al final del camino, Él es el que es capaz de mover todo, ¿no? Era por Él con quien justamente y gracias a ese Espíritu, que Jesús mismo, ¿no? Cuando se sentía pues dolido, se sentía débil, ¿no? Ante el castigo que le venía hacia adelante, era justamente el Espíritu el que le infundía este valor para salir adelante. El mismo valor que Pedro, después de Pentecostés, tuvo toda esa fortaleza para irse al templo y predicar delante de aquellos que crucificaron a Jesús, hablar directamente en nombre de Jesús y lograr justamente la conversión de miles, ¿no? Simplemente en ese día. Entonces, bueno, como ven, aquí es donde lo que hablamos, quizá tal vez muchas veces en sus charlas y sus conversaciones con las personas y se han enfrentado a este tema entre lo que quiero y lo que deseo, ¿no? Lo que deseo es eso que me tiene una satisfacción inmediata, temporal y pasajera, y lo que realmente quiero es lo que mi conciencia y mi razón me ordena para ir haciendo hacia adelante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues también tenemos cosas que la misma iglesia a lo largo de los muchos años nos ha dado una serie de consejos, ¿no? Entonces, en las virtudes nos dice, oye, pues a cada pasión negativa hay que anteponerle una virtud positiva. Y entonces ahí a lo largo del tiempo nos ha dicho,
Contra la pasión de la pereza, mete la diligencia, ¿no? O sea, practica la diligencia. Levántate, aunque tengas flojera, pues porque tienes flojera, atrévete a hacer algo, ¿no? Para que puedas domar a la pereza. Contra la soberbia, la humildad, ¿no? No te sientas la persona más importante del mundo, sino sé consciente del papel y la humildad que tienes, como Jesús decía. Si eres invitado a una boda, elige el último asiento, ¿no? Son actos de humildad. Ante la gula, el ayuno. Ante la lujuria, la castidad. Ante la avaricia, la generosidad. Ante la ira, ya decía yo que es que la ira es un sentimiento tan poderoso y tan devastador que puede hacer que nos perdamos, queridos hermanos. Por eso, ante la ira, la paciencia. Trata de calmar, refrenar esa energía que tienes, tranquilízala, ¿no? Y ante la envidia, la caridad. ¿Cuántas veces no hemos sentido esa envidia por los demás? Pues atrevámonos a ser caritativos y ayudar a otros, ¿no? Antes que estar buscando recopilar bienes para nosotros. Entonces, bueno, pues hasta ahí es lo que en los que esos puntos el catecismo se habla de lo que son las pasiones y la vida moral. Vamos a hablar ahora de un segundo tema que lo hemos mencionado y es el de la conciencia, ¿no? Nos habla de la conciencia moral. Cuando hablamos de moralidad, siempre hay que tener presente que nos estamos refiriendo a los actos que nosotros hacemos, a cómo respondemos ante los estímulos que recibimos, cómo contestamos, ¿no? Entonces, la conciencia moral. Y nos habla que la moralidad que nosotros tenemos está dictaminada por la conciencia. Vamos, que la conciencia sigue unos dictados. Entonces nos dice que primero que nada tenemos que tomar en cuenta que esa conciencia obedece a una ley que Dios escribió en nuestro corazón. O sea, en principio, la ley está escrita en nuestro corazón, por eso es que quizá tal vez podemos identificar que pueda haber muchos pueblos, muchas culturas a lo largo de la historia que pueden nunca haber conocido a Jesús, que nosotros consideramos que la nuestra es la religión única verdadera porque Él la reveló. Sin embargo, esa ley natural, esa ley que Dios escribió en nuestro corazón, está escrita en todos los hombres. Entonces, por esa razón es que el hombre siempre es capaz de hacer cosas buenas, ¿no? Nos dice el catecismo que la conciencia es el sagrario del hombre donde está solo con Dios. Es decir, que nosotros llevamos, por esto mismo que acabo de decir, de alguna manera llevamos a Dios dentro de nosotros. Entonces nuestra conciencia es ese lugar especial donde en un momento dado, si nosotros callamos todo el ruido que está alrededor de nosotros, es cuando tenemos la oportunidad de poder ponernos en contacto directo para con Dios. Obviamente ya veremos que luego la conciencia, pues también hay que educarla, ¿no? Pero en principio es esta ley que fue inscrita en todos los corazones de los hombres y las mujeres para que justamente pudiéramos tener ese contacto con Dios. Nos dice el catecismo que llega a suceder que cuando el hombre, digamos que se inventa su propia conciencia, termina haciendo de la verdad una imagen de sí mismo, y casos de esos tenemos muchos. Es decir, cuando nosotros le quitamos a ese sagrario el lugar de Dios y se pone el hombre, tratar de poner las cosas en sentido común y la parte de lo que razonablemente es mejor y todo ese tipo de cosas, siempre terminamos haciendo una figura de que nuestro Dios somos nosotros mismos. Y muy mal vamos. Y los resultados que hemos tenido a lo largo de la historia siempre, siempre han sido malos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos identificar. Nos dice también que el hombre prudente, escucha su conciencia moral y puede oír a Dios que le habla. Es en ese tipo de cosas cuando uno dice, pero ¿cómo puedo hablar con Dios? Pues es ahí justamente. Cuando nosotros acallamos el ruido, nos centramos en nuestra conciencia y somos capaces de poder escuchar la voz de Dios, ¿no?
El camino pues está lleno de la oración, de cosas que nosotros tenemos que ir cuidando y mejorando justamente ese sentir de la conciencia, ¿no? Esos son los puntos que nosotros tenemos que abrir, pero tenemos que tener muy claro que ahí es donde reside pues la voz de Dios, ¿no? Nos dice el catecismo que la conciencia moral es el juicio de la razón, o sea, vamos, que lo que decíamos que la razón, hay veces que hay alguien que puede decir, pues es que mi conciencia y mi razón están en contradicción. Eso, queridos hermanos, es un gran engaño, porque al final del camino, nuestra conciencia y nuestro juicio, si están bien orientados es porque van encaminados al mismo sitio, al mismo lugar. No existe contradicción entre ambos, porque no existen dos verdades, solamente una sola es la verdad absoluta. Y por esa razón es que, por ejemplo, nosotros decimos, pues es que el arrepentimiento cristiano es aquel que mezcla la tristeza con la alegría, ¿no? Aquel sentido de dolor por haber hecho las cosas mal se alimenta y se continúa con la alegría de saber que Dios nos ha perdonado a través de el a través de la reconciliación, de la confesión, ¿no? Entonces, justamente ese tipo de cosas son las que tenemos que identificar, o sea, hay que cuidar la conciencia. Nos dice el catecismo que la conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá, nos da órdenes, o sea, nosotros tenemos que tener claro que nuestra conciencia de alguna forma siempre dicta los actos y las cosas que nosotros hacemos, y nosotros siempre seguimos por lo que quizá tal vez alguien puede decir, pues los valores, ¿cuáles son mis valores? ¿Cuáles son mis principios? Pues mis principios y mis valores son justamente la expresión que esa conciencia tiene dentro de mí y que me guía para hacer un acto o hacer otro acto, ¿no? Es muy importante que nosotros escuchemos, que nos escuchemos a nosotros mismos en esa conciencia para seguir la voz de Dios cuando está bien encaminada, claramente, ¿no? Entonces nos dice que hay veces que nos enfrentamos a juicios, a cosas, situaciones que desconocemos cómo actuar. La primera instancia lo que nos dice es confía en tu conciencia, porque en principio ante una situación diferente es Dios quien siempre está contigo a través de esa voz, ¿no? Y nos recomienda que no tengamos miedo a los silencios. ¿Cuántas veces nosotros estamos quizá tal vez viendo un programa de televisión y otro y otro y además porque somos incapaces de generar un silencio que nos permita escuchar a Dios? Entonces por eso nos dice que no tengamos miedo a esos silencios, ¿no? Nos sigue hablando el catecismo acerca de la dignidad, de la dignidad humana, y nos dice que nuestra dignidad, la dignidad humana, que es muy buena, exige la rectitud de la conciencia moral. Es decir, esta conciencia puede ser afectada y puede cambiar, pero es responsabilidad de nosotros el que siempre sigamos ese camino recto para poder buscar una conciencia sana, ¿no? Entonces, nos dice que es esta conciencia la que nos permite asumir la responsabilidad de los actos que nosotros hacemos. Si nosotros somos conscientes de las cosas que hacemos, pues un reflejo de eso, es que somos capaces de ser responsables de las consecuencias de los actos que nosotros tenemos y no le empezamos a echar la bolita o los balones a otras personas, sino asumimos como nuestra la responsabilidad de los actos que nosotros tenemos, ¿no? Y todo esto porque nos dice que así funciona la conciencia, nos dice el catecismo, porque Dios nos quiere libres. Nos dejó esa ley inscrita, pero también nos dio libertad para que nosotros eligiéramos, si así quisiéramos, hasta alejarnos de Él, ¿no? Nos dice que es muy importante que formemos esa conciencia para que esclarezcamos ese juicio, o sea, vamos, que no tengamos la vista nublada, sino que la forma de tener una conciencia clara, limpia y buena es justamente practicando aquellas cosas que nos llevan a un camino de estar cerca de Dios, porque ahí no nos equivocamos, ¿no? Con la oración, con la formación, con los actos buenos, con los actos sanos, con los actos que pueden llevar un beneficio, actos caritativos para con los demás. Todos esos actos
nos van a llevar a formar una conciencia buena de las cosas que nosotros tenemos, ¿no? Nos dice el catecismo, y por eso nos habla de la importancia de esto. Dice que hay veces, o sea, vamos, que tenemos que tener especial cuidado, si siempre tenemos que tener cuidado con una buena formación de la conciencia, nos dice que tenemos que tener especial cuidado de una buena formación de la conciencia cuando esta conciencia, cuando nosotros estamos dentro de un ambiente donde hay muchas influencias negativas, ¿no? Donde el entorno, las personas y la gente con quien nos rodeamos, quizá tal vez están alejados de Dios y nos tientan más a caer en ese pecado, ¿no? Y por eso es muy importante que busquemos salida, busquemos apoyos, que buscamos el romper con esos círculos para cuidar esa conciencia, para que esas enseñanzas, por ejemplo, nos hace hincapié en buscar las enseñanzas de la autoridad de la iglesia, ¿no? Porque nunca se equivocan, porque bueno, tenemos 2000 años y si algo conoce la iglesia, justamente es perfectamente el corazón del hombre. Y nos dice que la conciencia moral que no se educa, se deseduca, ¿no? O sea, si no se forma, se desforma. Entonces, por eso tenemos que tener especial cuidado en eso. Nos dice que la sana educación de la conciencia, pues justamente se apoya de las virtudes, ¿no? Y cuando así lo hace, preserva o sana del miedo el malo, ¿no? El que puede ser. De hecho, nos dice que nos ayuda de salir de las acciones de egoísmo y del orgullo, porque el orgullo mal entendido, pues es también una pasión negativa muy mala. Alguien puede ser que cometa un error y diga, y sepa que se equivocó y diga, ups, me equivoqué, pero soy tan orgulloso que nunca voy a reconocer mi error. Entonces nos preserva de eso. Si nosotros decíamos una conciencia bien formada es aquella capaz de poder reconocer las consecuencias de los actos y las decisiones que va tomando, ¿no? Nos dice que, que nos garantiza la libertad y nos engendra la paz en el corazón. Es decir, nos dice, y esto es muy importante, nos dice que cuando nosotros no educamos a nuestra conciencia, terminamos siendo esclavos. Mucha gente dice, pues yo soy libre de hacer lo que a mí se me dé la gana y puedo hacer esto y puedo hacer aquello porque se me da la gana. Cuidado. Cuidado, queridos hermanos, porque muchas de las veces cuando hacemos eso, lejos de creer que estamos actuando con esa falsa libertad, es esos actos los que nos terminan esclavizando, ¿no? De hecho, decía un escritor muy famoso, decía, es que uno de los éxitos más importantes que el demonio tiene para con cada uno de nosotros es hacernos creer que somos libres. Y cuando nosotros nos hemos creído que somos libres, es que ya estamos esclavizados. Eso es tanto como pensar que el diablo no existe, ¿no? Ese es el mejor truco que él se ha inventado para poder esclavizar a la gente. Y este camino, nos termina diciendo el catecismo, que es un camino para toda la vida. No, como alguna vez hablábamos, esto es como andar en bicicleta. En los temas espirituales, el no avanzar es retroceder. Si uno va andando en bicicleta y de repente se detiene, se cae. Así es este camino de la formación de la conciencia. Nunca podemos decir, yo ya estoy formado, yo ya estoy educado, yo he crecido, ya aprendí. No, este es un camino para toda la vida que nunca terminamos y siempre tenemos que estar pues, apoyando, ayudando, ¿no? Nos dice que de hecho, la conciencia, una buena conciencia, pues está siempre llamada a tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que hacerse siempre con un juicio recto y no alejarse de la ley divina. Es decir, lo que nos dice el catecismo es que ante una situación que tenemos que tomar alguna decisión, siempre tomémonos un momento para tomar un juicio recto de las cosas. ¿Qué debería hacer? ¿Qué sería lo bueno? Y ante esto el catecismo nos da algunas reglas básicas, ¿no? Por ejemplo, nos dice, no se vale decir que hay un mal para obtener un bien. Es decir, el fin
no justifica los medios, ¿no? O sea, no se vale hacer un mal para conseguir un bien. El fin no justifica los medios. Nos habla de una regla de oro para poder hacer ese juicio, buen juicio, ¿no? Nos dice, la regla de oro es todo cuanto quieras que te hagan los demás, hazlo tú también para con ellos. O sea, empieza por ti mismo. Es como muchas veces en negativo decimos, no hagas a los demás lo que no quieras que a ti te hagan que te hagan a ti. Yo sí que lo pondría en positivo porque es mucho más sano, ¿no? O sea, haz a todos los demás lo que a ti te gustaría que hicieran contigo. Esa es la regla de oro, ¿no? Nos dice que la caridad siempre debe actuar con respecto al prójimo y a su conciencia. Es decir, es muy importante ponerse en los pies de los demás, ¿no? En los zapatos de los demás para juzgar. O sea, no seamos ligeros de juicios, no juzguemos como los grandes jueces para hacer algo, porque el juicio, al final, el único que es capaz de juzgar las conciencias es Dios, nadie más. Entonces no seamos tan ligeros para juzgar a los demás, sino antes bien, pongámonos en los zapatos de los demás para poder llegar a esas conclusiones, ¿no? Y no pongamos a los demás en una situación tal donde ellos podamos estarle poniendo la tentación. Caso clásico, por ejemplo, si sabemos que una persona es alcohólico rehabilitado, no le invitemos a tomar una cerveza. Entonces, cuidemos mucho a nuestro prójimo. Y finalmente, habla el catecismo del juicio erróneo, porque como ya dijimos al final, si la conciencia no está bien cuidada, podemos caer en hacer juicios erróneos. Y en ese sentido, nos dice que la conciencia también puede estar afectada por la ignorancia, porque a veces puede ser que no sepamos que estamos actuando así. Sin embargo, nos dice el catecismo que la ignorancia con frecuencia suele tener responsabilidad personal al no buscar la verdad. Es decir, es cierto, hay veces que podemos hacer un mal juicio porque tenemos una ignorancia de las consecuencias que puede tener algo, ¿no? Pero eso, aunque es malo y podemos nosotros no ser tan responsables de eso, eso no deja de ser un acto malo. Pero a veces, muchas de las veces, eso implica una responsabilidad de nosotros porque no fuimos capaces de estarnos educando, ¿no? O sea, no buscamos buscar la verdad en otras cosas. Nos dice que la caridad procede de un corazón limpio, por eso nos hace especial hincapié el catecismo, ¿no? Que la caridad procede de un corazón limpio, de una conciencia recta y de una fe sincera, ¿no? Esos son los elementos para tener esa buena caridad. Nos dice que cuanto más la conciencia es recta, tanto más las personas y los grupos se apartan del juicio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las normas objetivas de la moralidad. Es decir, nos dice que cuidemos mucho siempre los juicios que nosotros hacemos, porque al final eso siempre nos van a ayudar para cualquier cosa, ¿vale? Bueno, queridos hermanos, hasta aquí nuestra catequesis del día de hoy sobre las pasiones, la conciencia y la moralidad.